secuencia de aquí. Aquí algunas pueden tener y otras no. Entonces, ¿cuál quieren hacer? 1, 2, 3, 1, 2. Vamos a algo como esto. Bueno, aquí para ahorrar tiempo, está bien si tomo ya de base alguno de los ejercicios previos. Sí, profe. Entonces voy a tomar este de aquí, ¿no? Entonces, en vez de esta secuencia, vamos a trabajar algo de esta forma. Entonces, 1 extiende, 2 extiende, 2 retorna, 1 retorna, luego 3 extiende, 3 retorna. Como recordaremos, es semejante a realizar una operación unitaria con sujeción al inicio y después expulsar la pieza. Entonces, igual podemos acá combinar un cilindro, el tercero, que sea, o el segundo que sea más bien uno de doble efecto. Entonces este vamos a sustituirlo. Por lo tanto acá 4. No, mejor es un poquito más práctico el último. El último vamos a hacerlo doble efecto. Aquí hay, nos va a servir de bandera. Yo quería copiarla. Ministro. Vamos a decir que tenemos 2 cilindros de simple efecto, 1 y 2, y un cilindro de doble efecto para el tercer movimiento. Bueno, ya no moví estos para aquí dejar las etiquetas que ya están. Entonces estas vendrían a ser Y3 y Y4. Y4. Entonces, también colocamos nuestros sensores. 3S1 al retorno, 3S2 a la extensión. Entonces, necesitamos un control de set reset para el control monostable del primer cilindro. También necesitamos un control de output set reset para nuestra bobina Y2. Las bobinas Y3 y Y4, como son biestables, bueno, forman parte de una válvula biestable, estas no necesitarán una memoria. Y pues vamos a ver qué va a pasar con nuestra bandera. Entonces, esta secuencia, acá vamos a pasar previamente por un análisis. Ajá. Y bueno, aquí voy a desconectar para hacer casos diferentes. Entonces,
Vamos a añadir otra salida, eso sí. Vamos a tener el equivalente, van a ser 4 outputs. Desde Y1 hasta Y4. Las entradas son las mismas, son los 6 sensores. Tenemos las 7 entradas de nuestro PLC, estamos ocupando 4 salidas. Solamente necesitamos 2 memorias de output y acá, no sé qué tiene. Esta vamos a utilizarla para nuestra bandera. Entonces vamos a tener una bandera y correspondientemente tendríamos bandera set y bandera reset. Entonces esta la conectaremos en su momento. Bien, vamos a hacer ese análisis previo en Excel, un poquito más práctico. Y acá vamos a hacer la secuencia. Bien, vamos a ver qué pasa con nuestros cilindros. Pues tenemos cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3. ¿Cuántas fases tiene esta secuencia? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos, con lo cual sabemos que tenemos 7 fases. Vamos a poner Entonces, en la fase inicial, todos están en retorno. Luego se solicita extensión de cilindro 1. Es extensión de cilindro 2. Entonces, retorna cilindro 2. Cilindro 2. Se hace retorno de cilindro 1. Entonces viene extensión de cilindro 3 y concluye con retorno de cilindro 3. En términos de nuestra definición de fases, 7 es igual a 1. 7 es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver nuestro análisis. ¿Cuáles son los estados repetidos? Entonces, el estado 00, aquí se repite. Y este aparece 2 veces. Por lo tanto, acá, el de la fase 7, pues sabemos cómo es idéntico a la fase 1, no cuenta como otra repetición. ¿Sí? Entonces, también tenemos un segundo estado que se repite, también el estado 100,
este también se va a repetir. Y como también es una, digamos, una consideración por tomar en referencia, entonces pues vamos a remarcarlos. Bien. Entonces, de aquí podemos decir cuál es el máximo número de repeticiones. Entonces, le ponemos m, este es igual a 2. Entonces, como cualquier estado que se repite hace que esto sea en 2 ocasiones máximo, entonces quiere decirnos que este lo podemos resolver con una sola bandera. Pues nada más necesitamos a una f 1.0. f1.0, pues bien puede ser 0 o bien puede ser 1. Ya cuando tengamos esta bandera en funcionamiento, entonces este ya nos va a dar, por llamarlo de una forma, ya nos va a dar luz verde para el funcionamiento del sistema. Entonces, como quedamos, aquí tenemos el estado, se repite al inicio, es el estado inicial. Entonces, acá tenemos que comenzar con f 1.0. Entonces, le hacemos un 0. No nos conviene cambiarla de estado, sino aún mantenerla en estado 0 para el siguiente estado que se repite. En la fase 3 la tenemos en 0, pero aquí vamos a hacer el set. ¿Para qué? Para que antes de que ocurran los estados que se repiten, ya tengamos ¿qué? Ya tengamos el estado en 1. Y entonces aquí notemos, o sea, la fase 1 y la fase 5 ya están diferenciadas, así como la fase 2 y la fase 4. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos libertad. En cualquier momento podemos hacer el reset. Pues podemos hacerlo en la fase 6. Bueno, de hecho, perdón, la fase 7 es igual a la fase 1, entonces aquí en la fase 6 tenemos el valor de 1, pero vamos a hacer el reset. Y bueno, acá tenemos el estado 1 y vamos a hacer el reset. Entonces, así es como vamos a representar nuestros contactos de nuestro sistema. Entonces, cuando queramos utilizar el valor 0, colocar contactos normalmente cerrados. Cuando queramos utilizar el valor 1 de la bandera, colocamos contactos normalmente abiertos. Y como estamos aquí identificando, ya de esta forma, ya tenemos un sistema donde cualesquiera de los estados o fases, todos tienen un valor distinto y por lo tanto ya no habría bloqueo en el sistema. Pues aquí voy a estar alternando entre esta definición y nuestro diseño. Y bueno, acá finalmente si hicimos un reset, pues ya pasaría a estado 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cilindros de simple efecto y bolos de control monostable. Son cilindros 1 y cilindro 2. Ya también nos va a quedar como material aquí de la clase. Y entonces acá vamos a hacer el cilindro 3 de doble efecto y válvula biestable.
Ok. Entonces, acá vamos repasando las entradas, son las de la input 0 a la input 6, el botón de inicio. Y pues vamos, ahorita sí nos da tiempo de ver el ciclo continuo, nuestras 4 outputs, y vamos a construir nuestro diagrama de escalera. Bien, partimos de un estado 0. Y antes del botón vamos a añadir otro contacto, que es el de la bandera. Acá está nuestra bandera. Aquí, cuando lo tomo del menú, es un contacto de escalera normalmente abierto. Y entonces, aquí vamos a decir nuestra bandera. Pero necesito, como quiero utilizar de inicio el estado 0, entonces necesito un contacto normalmente cerrado, que por el momento aquí no tengo. Entonces, necesitamos traerlo de aquí, del diagrama ladder. Entonces acá tenemos un contacto normalmente cerrado. Este es contacto normalmente cerrado. Y noten, al igual que cualquier otro de los que ya están conectados aquí, cuando lo asociamos a un relevador, o sea, a F1.0, ya se vuelve un contacto de escalera como FST. Entonces ya está uno normalmente cerrado. Y entonces ya está. Si tenemos todos en retorno y tenemos un contacto normalmente cerrado de la bandera y botón de inicio, entonces accionar set de cilindro 1. Entonces extiende cilindro 1 y ya tenemos ahora la detección del sensor de extensión. Cilindros 2 y 3 siguen en retracción. La bandera aún está en reset. Y si también la bandera está en reset, entonces viene el set del output 2, porque es un control monoestable. Luego, cuando tenemos extensión de cilindro 2, o sea, como está acá, cuando tenemos extensión de cilindro 1, extensión de cilindro 2, retorno de cilindro 3, aquí lo que vamos a hacer, estamos en este punto, cuando ya extendieron, podemos hacer lo siguiente. Entonces, podemos poner cómo se encuentra la bandera en este momento. Pues la bandera aún está en reset. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos, por un lado, primero el reset de cilindro 2, el reset de output 2, y también vamos a hacer el set
de la bandera 1. Set de bandera 1. De bandera 1. Notemos que en particular, de hecho este estado es el que se repite a continuación. Se va a repetir. Se repite, pero ya cambiamos el estado de la bandera. Y acá que vamos a tener, con esta instrucción, entonces tenemos el peldaño 4. El peldaño 4 que hace junto con como hicimos el set de bandera, aquí tenemos un contacto ahora normalmente abierto. Normalmente abierto. Y entonces, ¿qué instrucción realiza? Realiza el reset de output 1. Ajá. Ya vamos a solicitar, ya estamos en este estado, y vamos a hacer reset de output 1 para llegar a 0. Pero pues resulta que es este mismo estado nuevamente, todos en retorno. Y entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar en este peldaño 5? La diferencia pues es que precisamente tenemos una bandera y de esta bandera tomamos su forma normalmente abierta a un contacto para que tengamos la diferenciación, y lo que ocurre es solicitar extensión de cilindro 3. Y bueno, acá como entonces, como solicitamos extensión de cilindro 3 con un output, y va a ser la 3 y la 4. Entonces, aquí recuerden que es una biestable, por lo tanto, aquí ya mandamos directa la señal a la bobina de la electroválvula. Y cuando tengamos ahora retorno de 1, retorno de 2 y extensión de cilindro 3, acá la bandera sigue encendida. Entonces, en ese momento solicitamos retorno de cilindro 2. Entonces estaría nuestra cuarta output. ¿Y qué más? Entonces quedamos. Y además, vamos a hacer el reset de la bandera. Entonces aquí viene estando el reset de bandera. Vamos a ponerlo al mismo nivel. Entonces, el set de bandera se hizo en 3. Y el reset de bandera está en 6. 6. Entonces, ya tenemos
nuestro nuevo diagrama de escalera. Y vamos a ver la explicación de señal por señal. Vamos a ver si nos manda errores. Si es solamente de elementos fuera del área. Ok. Líneas atravesadas. A ver. Ok. Nada más es el título. No hay nada mejor. Ya, nuestro contacto. Y solo era esta línea. Entonces, pues, error de simulación, pues no, ya no tenemos. Es como está nuestro desarrollo del sistema por el momento. Entonces, todas las outputs están apagadas. También la bandera está apagada. Acabamos de encender el sistema. Y entonces está en espera de un pulso de inicio. Aquí igual lo voy a avanzar. Siguiente señal. Entonces vamos a identificar de entre todos los escalones. Vean, solamente está presente el de 1 retorna, 2 retorna, 3 retorna. La bandera, notemos, está apagada. La bandera está apagada. Por lo tanto, un contacto normalmente cerrado permite el flujo de información, el flujo de la señal. Y ya hemos pulsado nuestro botón de inicio. Entonces tenemos energización de nuestra primera output, que es para extender cilindro 1. Entonces es exclusivamente esta output la única energizada, todo lo demás está apagado. Conmuta nuestra válvula y tenemos aire a presión que desplaza el vástago del cilindro número 1. Ahora se acciona el sensor 1S2, se apaga el 1S1. Y notemos, de entre todos los peldaños, ahora exclusivamente 2 es el único que tiene flujo de energía. O sea, 1 extendió, 2 y 3 están en retorno y la bandera aún está apagada. Por lo tanto, la negación de 0 pues es si hay un flujo, y lo que vamos a tener es el set de output 2. De output 2. De output 2, entonces se energiza ahora, conmuta nuestra válvula, mandamos aire a presión a la cámara de extensión y ahora se detecta sensor 2S2, se apagó sensor 2S1. De esta forma se está detectando extensión de 1, extensión de 2, retorno de 3. La bandera en este instante aún está apagada. ¿Y qué instrucciones continúan? Continúa el reset de output 2 en simultáneo con el set de bandera. Entonces tenemos set de bandera, tenemos reset de output 2. Anoten, output 2 ya se canceló.
estos en particular no tendrán contactos normalmente abiertos, que va a pasar a continuación. Acá tenemos la válvula número 2, válvula de control 2, reposiciona por el resorte al ya no tener energía Y2. Le dimos su reset. Entonces retorna nuestro vástago. Ahora se apaga sensor 2S2, se activa sensor 2S1. Y lo que les decía, entonces, los contactos que eran normalmente abiertos, ahora como ya está activada la bandera, ya permitirían flujo de señal. Tenemos solamente ahora el renglón 4, es el único que tiene todas las condiciones, o sea, cilindro 1 extendido, cilindro 2 ya retornó, cilindro 3 en retorno, bandera ya está en estado 1, por lo tanto contactos normalmente abiertos ahora ya permiten el flujo de corriente, y este se dirige a el reset de output 1, es el único renglón que tiene respuesta. Tenemos retorno de cilindro 1, se apaga sensor 2, se enciende sensor 1, sigue en set la bandera 1 y ahora se detecta exclusivamente el renglón de todos en retorno, pero con bandera de contacto normalmente abierto. Entonces, como está en set, cierra ese contacto. Y tenemos energización de output 3, que como es biestable, aunque sea por un instante, ese pulso va a permitir conmutar nuestra válvula y efectuar nuestro movimiento. Entonces, aquí todavía está en movimiento intermedio, pero como ya extendió, ya no se cumple esta condición, o sea, se abrió el contacto de detección de retorno. Aún no llega y por lo tanto todavía no se detecta detección de extensión. Pero como es biestable, con un pulso es suficiente. Entonces se extiende, ya tenemos sensor 3S2. Aquí los contactos, ya va a conectar input 6. Entonces, cilindro 1 retorno, cilindro 2 retorno, cilindro 3 extensión y bandera encendida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer el reset de bandera para que cuando termine la secuencia pueda volver a llegar a este estado, y también va a realizar la instrucción de retorno cilindro 3. Pues retorna cilindro 3. Retorno cilindro 3. Output 4. 4. Si estuvo energizada, no. Ok. Aquí, es una especie de pequeño bug. En particular, no es un estado por diferenciar. Aquí hay un par de alternativas. Esto en particular lo he detectado en FluidSim 4. Entonces, si esta bandera, vamos a desconectarla por un instante. O sea, ustedes recuerdan, lo que estoy haciendo es colocar el estado completo del sistema, pero de repente hace algo así. Entonces,
sea, la bandera está encendida y la vamos a apagar. Pero acá, recuerden, estaba apagada y la encendimos, o sea, aquí no lo causó el problema. Entonces acá, pues vamos a ver, retorno. Entonces de repente pues sí llega a causar ese pequeño conflicto, pero no debería de. Entonces pueden, donde no se necesite la bandera, también pueden no incluirla. Entonces en este no era necesario porque estamos aquí en renglón 6. Renglón 6. Renglón 6 no, no tenemos, no está obligatorio para que esté la bandera, solamente en 1, 2, 4 y 5, ¿verdad? Pues aquí sí lo podrían quitar, pero sí tiene que estar el reset. Y bueno, entonces aquí para que no tengamos ese conflicto de simulación, lo cancelamos. Entonces dijimos que acá tenemos tiempo y vamos a incluir un control de ciclo continuo. Entonces, ese control de ciclo continuo, noten que está, por ejemplo, referenciado a el input 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos acá incluir una nueva output. Entonces, vamos a poner otro par de botones. Vamos a ponerlo acá en las entradas. Entonces, vamos a tener un encendido de ciclo continuo y vamos a tener un apagado de ciclo continuo. Un apagado de ciclo continuo. Tendrían que ser inputs acá la 7 y la número 8. Y bueno, acá voy a utilizar una construcción alterna a las memorias set y reset. Entonces para ya no alterarlo, vamos a dejarlo ya en este orden. Y vamos a ponerlo en renglones adicionales. Ya está. A partir de nuestros contactos de botones de encendido y apagado del ciclo continuo, tenemos contactos 7 y 8. Voy a tomar aquí algún contacto. Entonces, uno es 7 y otro es 8. Entonces, y de hecho van a recordar cuando hacíamos una memoria tradicional. Entonces, ¿cuál es la estructura de una memoria tradicional? Entonces tenemos la entrada, tenemos
el franqueador. Entonces tiene que haber una entrada de encendido, tiene que haber un franqueador y tiene que haber un relevador. Entonces este le voy a poner output 5. Puedes manejarlo también con alguna otra bandera. Esa es una forma. Y entonces, ¿qué tenemos? Activación, borrar, relevador y ¿qué me falta? Retención. Entonces, si aquí pongo un contacto de la propia salida, entonces aquí le digo output 0.5, ya tenemos un peldaño de escalera que lo que hace es una memoria de forma convencional. Aquí está la retención. Entonces entra en paralelo con nuestro botón de inicio de memoria. Entonces este séptimo peldaño lo que va a hacer es hacer el control de ciclo continuo. Y entonces cuando presionemos el botón de apagar ciclo continuo, en sí lo que va a hacer es borrar la memoria que tenemos aquí sobre el output 5. ¿Y qué es lo que dijimos de ciclo continuo? Ciclo continuo lo que va a hacer es estar en paralelo con nuestro botón de inicio. Y entonces cuando tenga precisamente output 5, estaría en paralelo con señal de inicio. ¿Ok? Y entonces cuando lo ponemos a funcionar, entonces líneas están aquí, ¿qué son? Fue porque lo desplacé, ¿no? Acá está. Entonces ahora vamos a encender ciclo continuo. ¿Qué es lo que pasó aquí? O sea, aquí el output 5 es la que siempre está permitiendo el flujo de nuestro sistema secuencial. Está. Y la instrucción de iniciar ciclo continuo, se creó la memoria de esta output 5. Esta es su retención de energía para mantener energizado. Por lo tanto, cuando dé input 8, es lo que va a pasar con esto. Esto se va a retener ahora. Para ciclo continuo. Y entonces termina el último grupo de movimientos y sale de ciclo continuo. Si hay alguna duda, pregunta que tuvieran. No, profesor. No, profe. Okay. En la anterior ya les había pedido ciclo continuo, pero no lo habíamos alcanzado a ver. No sé si sí lo incluyeron. Algo así. Ajá. Noten que, por ejemplo, esto mismo, como es una memoria, también podrían utilizar las funciones set y reset
ya sea sobre una bandera o sobre un output, y entonces da el mismo efecto. Entonces, como es, bueno, acá lo que hacer ilustrativo para que vean que era la misma construcción que si lo hiciéramos con relevadores. Ajá. Y pues entonces acá tendríamos una propia output, también se puede incluir como contacto del diagrama escalera. Eso sí es, sí sería nuevo, ¿no?, para lo que estamos trabajando. Y pues acá está nuestro control de ciclo continuo. Entonces, ciclo único o en ciclo continuo. Ok, dudas que tengan, preguntas. Acá, pues nada más. No, profe. Nada más ese, ¿no? De repente sale el error, de repente no. Entonces, nada más sí, por ejemplo, cuando sea algo así, si es libre esa fase, no es necesario que esté la bandera. Igual acá también este es libre de la bandera, ¿no? Pero todos los que sí requieren de la bandera, ya para que se vuelvan, ahora sí, ejecutables, es el estado 0, el estado 1. Pues estos sí no pueden ser independientes de la bandera. Si quitamos la bandera, pues ya hemos visto, ¿no? Se pueden bloquear los sistemas. Entonces, este también podría quitarse, ¿no? Es el de 3. Lo pueden quitar. Bueno, acá estamos revisando todo el estado del sistema respecto a los cilindros. Pues, decíamos, lo hace más estable. Y así también, si algún sensor no está funcionando, pues también nos ayuda en un momento dado a identificar dónde no está funcionando un sensor. Bien, entonces, bueno, acá podemos hacer en FST ahora. Bueno, este es para monoestable. Entonces voy a abrir. Entonces, dos monoestables, una bistable. Acá es el compacto. Entonces, los controles estables, uno estable. Entonces acá su equivalente es ¿cuál?
La input 0 fue inicio único, y este es el botón inicio ciclo único. Están las siguientes inputs. Input 2. Tenemos input 3. Input 4, sensor 2S2. Nuestra siguiente input, la 5. Por 3S1, sensor de nodo 3. Y pues también tenemos input, la 6. 3S2, ese es sensor de extensión de 3A. Este es de 4 outputs. Tenemos la 1, bobina Y1, este es el energizar. Bobina Y1. Nuestra output 0.2. Esta es bobina Y2. Bobina Y2. Bobina Y2. Ahora tenemos output, la 0.3. Es bobina Y3. Bobina Y3. Output 4. Y4. Y energizar bobina Y4. Y aquí hicimos una output, uso del output 0.5. Y esta es bobina, bueno, este es ciclo continuo. Esta es bobina virtual. Bueno, o sea, sí tiene su parte física, porque si conectáramos ahí un testigo a la salida del PLC, sí existe, entonces más que virtual, es salida de ciclo continuo. Es virtual cuando es bandera. Acá es una F1.0. Entonces esta es nuestra bandera y es nuestro diferenciador de estados. Diferenciador de estados. Entonces,
Esta es toda nuestra lista de asignaciones. Entonces acá le damos un nuevo programa, escalera, y aquí colocamos nuestra secuencia por efectuar. La idea sería que esta misma lista de asignaciones nos sirve para hacer alguna otra secuencia. Nada más cambiamos el programa. Y bueno, entonces acá vamos a ver cómo son los contactos. Entonces tenemos los 3 estados de los cilindros. Tenemos a la bandera y tenemos a la señal de inicio. En la señal de inicio quedamos que tenemos uno en paralelo, pues aquí le di clic al paralelo. Ven, aquí se aparece otro en paralelo si así lo quisiera. Y entonces acá voy a utilizar nombres simbólicos. O sea, si tenemos al sensor 1S1, sensor 2S1, sensor 3S1, y tenemos a bandera. Pero ¿cómo queremos que esté bandera? Queremos que esté en reset. Si está en reset, esto se va a quedar abierto. Entonces queremos que esté negado. Entonces aquí tenemos la negación. Entonces así es como hacemos el contacto normalmente cerrado. Aquí tenemos inicio 1, inicio único. Y acá tenemos a ciclo continuo. Ciclo. Si todo esto ocurre, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una output y fue bobina Y1. ¿Y qué hicimos con bobina Y1? Un set. Entonces, un set. Pues este es nuestro renglón 1. Nuestro renglón 2, ese que fue, entonces son los 3 estados del sistema. Es nuestra bandera. Y acá tenemos un output. Entonces, como solicitamos extensión cilindro 1, ya es sensor 1S2. Aún está cilindro 2 en retracción, o sea 2S1. 3 está en retorno. Y la bandera aún sigue en reset. Por lo tanto, como sigue en reset, aquí seguimos negando a la bandera. Si no está la bandera, 1 en extensión, 2 y 3 en retorno. Entonces acá tenemos bobina Y2, que le vamos a solicitar a bobina Y2 también un set. Entonces ya extienden ambos cilindros y en el siguiente renglón que solicitamos a partir de los 3 estados. Tenemos los 3 estados, es sensor 1S2, cilindro 2 ya extendido, entonces sensor 2S2, el 3 aún sigue en retracción. Como quedamos, está libre colocar la bandera o no. Entonces acá tenemos un output que es cuál. Y en paralelo, ¿qué más tenemos que hacer? Entonces un output es retorno de cilindro 2, ¿verdad? O
sea, ya extendieron y ahora retorna cilindro 2, o sea, bobina Y2 es reset. Mientras que bandera es ¿qué? Bandera es un set. Luego entonces, siguiente renglón. Entonces tenemos los 3 estados de los sensores. Es cilindro 1 extendido. 2. Como hicimos reset de bobina Y2, entonces ya tenemos a sensor 2S1, o sea, retornó 2A. Y cilindro 3 debe de seguir en retorno. Pero ahora, a diferencia del renglón 2, en el renglón 4, ¿cómo está la bandera? La bandera ya está en set. Como ya está en set, le dejamos contacto normalmente abierto. Y el output aquí es la de bobina Y1. Y a bobina Y1 vamos a solicitar un reset. Entonces estaba en set y vamos a dar un reset. Colocamos nuestro nuevo renglón. Tenemos a los 3 cilindros en retracción, pero ya tenemos a bandera encendida. Por lo tanto, sensor 1S1, sensor 2S1 y sensor 3S1, pero con bandera encendida, o sea, contacto normalmente abierto. Y lo que vamos a solicitar es, ahora tenemos un control biestable, es accionar momentáneamente bobina Y3, energizar bobina Y3. Tenemos un nuevo renglón, tenemos los 3 estados del cilindro, de los cilindros. Entonces es cilindro 1 en retorno, un S1 en retorno, tenemos ascensor 2S1 en retorno, y como ya dimos energizar bobina Y3, que es energizar bobina Y3, cilindro 3 se extiende, o sea, sensor 3S2, y como ya extiende, solicitamos energizar bobina Y4. Y además de ello, ¿qué? Entonces es, bueno, además de ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer bandera. A bandera que le vamos a solicitar, a bandera debe de terminar en reset, para que al terminar en reset pueda volver a entrar el renglón número 1. Y para hacer la equivalencia completa, acá vamos a hacer nuestro ciclo continuo. En el ciclo continuo, lo que hicimos fue tener un accionamiento y alguien que borra, así como la retención, ¿verdad? Entonces, sobre el que está la retención, está en paralelo el contacto que crea el lazo de energía. Entonces, aquí queremos energizar una output. Entonces, fue la número 5. Y bueno, en términos simbólicos fue
ciclo continuo. Entonces, ¿cómo energizamos el ciclo continuo? Entonces, lo energizamos con CC. Ah, caray, ¿cómo le llamé? Ah, todavía no están en la lista de asignaciones, con razón. Ah, bueno, entonces está bien. Nos lo ponemos con CC. Entonces, me dice que todavía no está. Entonces, ¿esta quién es? Esta fue nuestra input 7. Input 0.7. Entonces, este es encendido de ciclo continuo. Ciclo continuo. La retención la tiene que hacer cuando ya esté finalmente accionada la salida, ciclo continuo. Y acá dijimos ponemos un contacto normalmente cerrado para borrar esa memoria, y esta lo hace off ciclo continuo. Off ciclo continuo aún no está declarada y hacemos una input número 7. Entonces este es apagado ciclo continuo, de ciclo continuo. Ah, ok, entonces era la 8, perdón. Entonces es la 8. Entonces acá debería de actualizarse. Sí, ¿no? Se actualizó. O sea, sí existen, pero solamente en este programa. Si los quieren para todos sus programas, habría que hacerlo acá. Ok. Bueno. Pues acá ya está. ¿Dudas, preguntas? No, profe, gracias. Ok. Vamos a poner aquí una memoria. Ver. Ahí vamos a guardarlo de esta forma, ¿no? Y no se va a perder tanto. Ok. Entonces vamos a hacer una construcción y unos minutos y me dicen qué es lo que va a hacer. Bueno, en ocasiones tenemos que las secuencias no comienzan con los cilindros en retorno, ¿verdad? Pues a veces las secuencias comienzan con los cilindros en extensión. Y bueno, eso sería desde el punto de vista del PLC, algo por revisar, porque tal vez, bueno, incluso desde relevadores se puede comenzar a ver ese aspecto. Y bueno, la idea es la siguiente. A veces los cilindros tienen que estar extendidos de inicio, ¿no? Y hacen su secuencia y retornan. Pero se hace más patente en el PLC, donde algo que vamos a procurar es conectamos nuestro PLC a todos nuestros componentes
Y posteriormente lo único que queremos hacer es cambiar programas cuando queremos otra secuencia. O sea, ya no desconectaríamos nuestras entradas, ni nuestros sensores del lugar, ni reconectaríamos las vías de aire de nuestras válvulas. Entonces, algo que puede ocurrir, pues es que necesiten comenzar en extensión. Tenemos secuencias que naturalmente, si el estado de retracción se encuentra dentro de la secuencia, entonces cuando encendemos el sistema, reconoce ese estado y, digamos, parcialmente desarrolla los movimientos hasta alcanzar el estado de inicio. Pero si resulta que el estado 000 no está formando parte de nuestra secuencia, entonces y nunca podría comenzar el sistema a funcionar a menos de que reconectáramos, como decíamos, las tuberías y lo pusiéramos a punto. Entonces también las banderas les van a poder servir para eso, para decir si algo no está en extensión, pues como primera instrucción lo mande a extendido. Ajá. Entonces, pues bueno, acá. No. ¿Dónde me quedé? Cerré todo. Y bueno, con las banderas, pues, pueden realizar ello. Está un cilindro. Está. Es que era aquí. Profe, perdón. Sí. Yo ya me voy a retirar porque tengo clase. Sí, sí es lo que estaba viendo, pero bueno, nada más se los dejo así como. Yo también, profe. Gracias, Bueno, profesor. Hasta luego. entonces nos vemos. Gracias. Entonces, los demás pueden todavía estar en la explicación o ya también van a clase. Sí, profe, puedo estar. ¿Sí todavía en unos minutos? Sí, Sí, profe. Entonces, igual yo. ok, entonces esta, recuerden, es una memoria, ¿no? Que bien puede ser con bandera o bien puede ser con output. Como es virtual, a veces no nos conviene gastar las outputs. Entonces, vamos a utilizar bandera 1 y bandera 1 reset. Entonces, este tiene que ser bandera 1.0. Traemos nuestros potenciales. Son los potenciales del diagrama escalera.
Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner un contacto 1. Vamos a traer también nuestras entradas y salidas. Tenemos entrada. Entradas y salidas. Y como salida. Hay una sola salida, es output 1, output 0.1 pues es Y1. Entonces acá si decimos, si no está la bandera encendida, acciona output 1. Así de entrada. Entonces, o sea, lo vamos a ir simulando qué es lo que va ocurriendo. O sea, la bandera está apagada. Y si la bandera está apagada, entonces acciona output 1. Entonces, de esta forma, podríamos tener ya un sistema donde directamente manda a extensión algún elemento. Y entonces ahora los elementos que vayamos a colocar van a ser con ese propósito. Pues vamos a hacer uno donde tengamos, si accionamos un botón, retorna y después automáticamente va a extender. Pero tiene que partir de extendido. Y pues es lo que contamos con una válvula monoestable, 3 vías, 2 posiciones. Sabemos que esta configuración lo que va a hacer es, si la bandera está apagada, entonces de entrada ya lo mantiene en extensión. Y ahora cuando demos señal de inicio, entonces el objetivo es encender la bandera para que entonces se cancele el output y cuando retorne borrar la bandera para que entonces vuelva a encender esta output. ¿Ok? Tenemos un botón de inicio. Un botón de inicio va colocado a nuestra input 0.0. Está en input a 0.0. Tenemos los dos sensores. Entonces tenemos sensor 1, sensor 2. S1. Bueno, aquí nada más es 1 S1, ¿verdad? 1 S1 y 1 S2. Entonces estos están en inputs 1 y 2.
Entonces, ¿qué condiciones tenemos? Cuando tengamos el accionamiento de inicio, o sea, input 0.0, ese punto input 0.0. Cuando tengamos señal de inicio y tengamos sensor de extensión, o sea, input 0.2. Entonces, aquí vamos a hacer el set de bandera. Set de bandera. Para que entonces enciende la bandera y hace el retorno. Posteriormente, ya cuando retorna, con sensor O1, pedimos la instrucción reset de bandera. Pues acá ya, digamos, estos son sistemas donde, como les decía, de requisito está extendido, pero para no modificar nuestras conexiones físicas, entonces lo que tenemos que trabajar es el programa. Pues por eso se lo estoy explicando de esa forma. O sea, primero, si no está la bandera, que entonces se mantenga accionada nuestra output. Ajá. Entonces ese es nuestro renglón 1. Luego, cuando presionamos botón de inicio y está en extensión, entonces hace el set de nuestra bandera F1. Como hace el set, entonces la negación de un 1, entonces es abrir aquí el circuito. Vamos a ponerlo en cuadros por segundo. Y paso por paso. Entonces, presionamos botón de inicio. Se establecen las condiciones del renglón 2. Entonces, por lo tanto, como fue una bandera para set, entonces F1 se va a encender. Y como esta es la negación de F1, entonces se va a abrir. Aquí ya dejamos de enviar el pulso de inicio de secuencia, pero permanece el set de output, de la bandera, y retorna por efecto del resorte nuestra válvula a su posición normal. Entonces se escapa el aire, acá no tenemos ningún sensor, se acciona sensor 1 y sensor 1 lo que va a mandar señal es de reset de la bandera. Entonces se da el reset de la bandera, con lo cual acá tenemos nuevamente el caso donde la bandera ya está apagada. Como quedamos que la secuencia era automática, y entonces
se vuelve a mantener el output número 1 encendido y permanece en este estado de extensión nuestro cilindro hasta que volvemos a solicitar una nueva secuencia. Pues el retorno es más lento porque el retorno es con la fuerza del resorte. La extensión es con el aire presurizado. Ok. Y pues bueno, acá tenemos un inicio de un circuito donde necesitamos efectuar una secuencia del tipo, acá, efectuar 1A retorna, 2A, 1A extiende, 1A extiende. ¿Qué más tiene como características? Tiene, es válvula de control monoestable, principalmente. Válvula de control monoestable. Y pues bueno, pues acá es otra aplicación de banderas que ahora ya vamos a tener más versatilidad para iniciar esas secuencias donde deben de comenzar con un estado de accionamiento. ¿Qué tal? Estas, por ejemplo, cuando se habla de las memorias que estuvimos trabajando en su momento, son configuraciones bastante ingeniosas, ¿no? O sea, ya tienes los relevadores y pues sí, exactamente el relevador realiza la instrucción que se le solicita, pero pues un relevador a la vez se puede utilizar para crear memorias. Acá estamos observando el uso de banderas para que ya no haya necesidad de reconectar nuestros componentes. Si no, imagínense, o sea, digamos que tengan una máquina que hace múltiples productos y si un producto les pide cambiar la secuencia, pues entonces tal vez sí es válido reconectar los elementos, pero no va a ser muy práctico. Con el PLC ya tenemos la gran ventaja de solamente tener que cambiar un programa. Y entonces acá lo que estamos haciendo es, utilizamos la bandera para cambiar el estado de inicio de nuestro sistema y ahora los controles dirigirlos a controlar esa bandera y como efecto tenemos el desarrollo de los movimientos requeridos. Ajá. Y bueno, entonces es una segunda aplicación que también queríamos trabajar aquí el día de hoy. Entonces, ¿dudas, preguntas, compañeros? No, profe. Pues ahí más o menos. Exacto. Ajá. Sí, esa file les va a ayudar en algunas de las secuencias. O sea, el objetivo es ya no mover sus diagramas de potencia, siempre que todo sea con códigos. Noten que desde relevadores se puede ir haciendo esto, nada más que ahí sí es reconectar, ahí sí es obligado. Y aquí como ya no tenemos que reconectar, sino solamente hacer un nuevo programa, pues aquí sí ya es bastante útil la técnica. Ok, profe. Y pues bueno, entonces estamos en comunicación. Sí, profe. El martes ahora tenemos clase con usted, ¿verdad, profe? Sí, Sí, la profe, próxima no. semana, sí. ¿Cuándo ¿El sería el miércoles examen, cuando profe? salimos?
La siguiente semana vamos a ver contadores. Que es 22. Temporizadores. Sí. Y regresando, algo de todo. Un repaso, ¿no? Un poco. Algo de alguna aplicación. Ok, Sí. perfecto. Entonces el examen sería como dentro de 3 clases aproximadamente, ¿verdad? Exactamente, su examen viene siendo aquí lo ponemos en el documento, la secuencia examen hasta el 19 de enero. Recuerden que ese día también presentan su proyecto. ¿El 6 de enero? La próxima semana ya tienen todos los elementos para hacerlo. Ya tendríamos, pues ya está el PLC, ya están las banderas, la siguiente semana contadores y temporizadores, y para lo que trabajamos en clase, pues ya eso es los elementos necesarios. Ok. Bueno. ¿Dudas que tengan?